Bienvenido al espacio de contenidos de la Universidad Champagnat, un canal con entrevistas a nuestros académicos, a nuestros investigadores y conferencistas. Mi nombre es Alejandro Giuffrida, soy el rector de la universidad y estamos haciendo este podcast desde la Sala Borges de la Biblioteca del Campus Central en Godoy Cruz, Mendoza. Hoy estamos con Valeria Odetti. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, es especialista en Educación y Nuevas Tecnologías y tiene además un máster en Educación, Lenguajes y Medios. Nos visita hoy en la UCH, en la Universidad Champagnat, para dictar el seminario Los desafíos del rol docente en las nuevas formas de enseñar, en el marco de nuestro ciclo de profesorado y también de la diplomatura en entornos virtuales. Hola Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Bueno, Valeria, voy a arrancar por algo más general. Va a parecer una pregunta un poco amplia, pero para que nos podamos poner en el mismo contexto. ¿Qué implica un proceso de educación en un entorno virtual? Bueno, es amplio. Es amplio. Es un proceso complejo, primero porque en general no lo tenemos tan incorporado, entonces requiere ciertas mediaciones para pensar cómo se construye esa propuesta. Por otro lado, requiere mucho más que conocer un contenido, requiere conocer un entorno, construir un territorio digital donde va a ocurrir esa propuesta. Nosotros al entorno de educación en línea le llamamos territorio digital, porque creemos que sobre todo es un punto de encuentro, o sea, no enfatizamos nunca en el concepto de educación a distancia como se lo suele llamar, sino en la idea de que nos vamos a encontrar en un espacio común que es digital. Claro. Requiere un trabajo interdisciplinario entre el contenidista o el especialista en determinada asignatura o determinada temática, en el caso de que sea un diploma o una carrera general, pero también requiere el asesoramiento didáctico, el trabajo con desarrolladores web, con diseñadores gráficos, y sobre todo me parece que la particularidad de esta educación tiene que ver con que hay un proceso diferido entre pensar la propuesta y diseñarla y ejecutarla. Uh-huh. A veces ocurre que en la educación presencial uno podría pensar y ejecutar al mismo tiempo, claro. ¿Sí? O sea, si conoce un contenido puede llevarlo a la práctica fácilmente. Acá hay que pensar, por un lado, el desarrollo del contenido y por otro lado, el desarrollo de las actividades que el estudiante va a hacer para apropiarse de ese contenido antes de que eso ocurra. Claro. Entonces requiere un modelo de anticipación muy diferente de la educación presencial. O sea, una necesidad de planificar todavía mayor, digamos. Exactamente. Y sobre todo de anticipar incluso los conflictos posibles. Claro. Cuando uno piensa sobre todo en las actividades, tiene que pensar qué quiero que hagan los estudiantes, qué quiero que aprendan y qué me puede pasar en ese proceso que como docente voy a tener que intervenir. Ahora, hay una idea, no sé si coincidís conmigo, de superación de ese primer estadio donde la educación virtual era sobre todo una plataforma donde se colgaban textos y había un foro, ¿no? Estamos en algo más cercano a la multiplataforma, a la multidimensionalidad. ¿Coincidís? ¿Estás viendo ese mismo panorama? Totalmente. Begonia Gross llamaba a ese primer estadio la universidad PDF, ¿no? Básicamente eran un montón de PDFs, claro, y foros. Está totalmente cambiado ese paradigma, digamos. Lo que pasa es que es un paradigma en transformación, ¿sí? Y ahí uno se encuentra con estadios o con propuestas en diferentes estadios de desarrollo. Todavía hay muchas propuestas que siguen siendo un montón de textos para leer y solo foros de consulta. Y después estamos los que estamos construyendo propuestas que intentan ir de mano de la lógica de circulación y producción de contenidos en la cultura digital. Uh-huh. Entonces, parecernos más no sé, Mariana Maggio el otro día decía cómo hacer una clase que parezca una serie. Claro. O sea, cómo ir a formatos de lo que llamamos narración didáctica que se parezcan más a las formas de consumo y de producción de la cultura y no a esta cuestión de la escolaridad tradicional. Claro. Hablar de la Universidad Argentina es medio una ficción, pero preguntarte sobre por lo menos donde vos tenés acercamiento, ¿cómo lo estás viendo? Si estás viendo un grado de permeabilidad grande, menos, más o menos, sobre estas temáticas en la educación superior universitaria. A ver, por un lado lo que está apareciendo es una demanda muy alta que tiene que ver con que estamos en un proceso de acreditación de los sistemas de educación a distancia en la universidad, entonces se le puso el foco a eso dentro de las instituciones educativas, que en muchas instituciones era algo más bien border, más bien marginal, ¿no? Y en los últimos 2 años tuvo un reflector, claro, político de la política universitaria apuntando hacia ahí.
Y eso generó distintas reacciones. En general, por un lado, lo que aparece es que no hay otra que subirse a determinada ola que empieza a correr. Y después el grado de permeabilidad o de recepción cambia mucho en función de las instituciones, del tipo de docentes, de las carreras. Pero en general lo que yo veo, al menos donde yo trabajo, tiene que ver con un entusiasmo, ¿no? Empieza a aparecer la idea esta de que este cambio de alguna manera me renueva. No es solo impuesto, sino que, bueno, ¿cómo juego ahora a ser docente de otra manera? Qué interesante la palabra juego. Te iba a decir que hay algo ahí de lo lúdico, ¿no? De alguna manera. Hay algo, el otro día daba una capacitación y en un momento una docente bastante grande en edad hizo como un gesto de victoria, digamos, levantó el brazo y así como mucha euforia porque había logrado embeber un video en el campus virtual. Y uno dice, bueno, es una pavada. Bueno, no, para esa persona fue algo como lo logré. Claro. Y me parece que gran parte de la transformación docente tiene que ver con apelar a la emocionalidad de esa transformación. O sea, cómo pone en juego esto, empezar a divertirse con el rol docente. No es solamente el contenido, sino, bueno, ¿qué otras cosas puedo aprender de esto? ¿No? Volver a ponerse en esa situación de aprendiz. Sobre todo en carreras bien profesionalistas donde los profes son, abogados, contadores, digamos, no vienen de una rama de profunda investigación o de cercanía a la academia, sino bien de ejercicio profesional, ¿no? Claro, pero fíjate que al mismo tiempo, si miramos por fuera de la profesión, estamos en un momento donde casi todos tenemos una profesión y después nos gusta hacer cursos de cocina, tomamos clase de canto, vamos, claro. O sea, digo, hay un momento donde en otro momento histórico el abogado era abogado y no era nada más que abogado. Hoy eso no es tan así, entonces por ahí se trata de que esa permeabilidad a hacer otras cosas se lleven al aula. Bien, qué interesante. Ahora, hay un concepto ahí que está siempre dando vuelta que es el de transmedia, ¿no? El de narrativa transmedia o el de ofrecer una continuidad en lo que yo cuento a través de distintas herramientas o distintos formatos. ¿Esto impacta en la educación? ¿La educación lo hace más fuerte? ¿Cómo es ese circuito de la transmedia en la educación? Ahí me parece que hay que hacer una distinción. Una cosa es el concepto duro de transmedia que viene del área de la comunicación, que tiene que ver con contar una historia a través de múltiples plataformas, de múltiples soportes. Y me parece que lo que le suma el transmedia educativo, que al mismo tiempo lo hace más rico pero también más difícil, es qué hacen los estudiantes con eso. O sea, cómo los estudiantes se convierten también en autores de contenidos de esa transmedia, claro. Cómo se resignifica esa narración en las voces de los estudiantes. Y ahí hay un desafío que a mí me parece alucinante. Lo que pasa es que ahí tenemos que cambiar completamente la cabeza. Claro. Eso no significa, o sea, es un cambio muy drástico. En comunicación, en periodismo cambió ya, se está hablando de prosumidor, ¿no? De un consumidor que también produce. Ese circuito cambia rotundamente. Es que claramente tiene que ver con eso. Lo que pasa es que los comunicadores ya tienen una visión, digamos, del público y de quien transmite, digamos, tienen toda una cuestión respecto de cómo construyen su profesionalidad. Vos trasladá eso al ámbito exclusivamente educativo y sobre todo en la educación superior, y que vos digas que un alumno es un prosumidor supone poner en discusión un montón de cosas. Pero me parece que sí, el gran cambio del transmedia tiene que ver con esta frontera entre quién produce el contenido y quién lo recepciona. Claro, claro. Hay una sensación, no sé si quizás media polémica, no sé si coincidís en esto de que los docentes están más cercanos a una función de curaduría de información o de gestión de ese conocimiento que de difusión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que la educación virtual obliga de alguna forma a que el docente asuma un rol más de curaduría, de presentar, de esto es lo que hay, bueno, hagamos entre todos un algo. ¿Es lo que está sucediendo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no está sucediendo todavía. Creo que es hacia donde deberíamos apuntar. Porque para un docente construir todo el tiempo materiales, o sea, un docente solo aislado que pueda llevar adelante un proyecto transmedia es inviable, casi, claro. Excepto docentes muy excepcionales que tengan, no sé, como una vocación muy fuerte por eso. En cambio, la curaduría, esta cuestión de seleccionar contenidos y producir una estructura a través de la cual ponerla a discusión con los estudiantes, eso sí es algo que un docente solo podría hacer, claro. Con muy pocas herramientas. Entonces, me parece que esa es la tendencia hacia donde va. Cuesta un montón, claro. Cuesta mucho. No te quiero poner en un aprieto, pero ¿tenés algún ejemplo en la cabeza como interesante para chusmear o algo que te parezca vinculado a la transmedia o algún espacio educativo que te parezca piola para revisar, para ver, para meterse? ¿Puedo hacer autobombo? Sí, totalmente. No, bueno, porque justamente sobre el tema de curaduría de contenido yo desarrollé parte de mi investigación de tesis y es parte de lo que hago, ¿no? De enseñar a hacer esa curaduría, porque hay algo que sí es importante. Seleccionar materiales
Y darlos a leer no es hacer curaduría, ¿sí? Claro. O sea, eso es como un coleccionista. El curador hace con eso una experiencia. Claro. O sea, el docente tiene que pasar a ser un curador que construye una experiencia de aprendizaje. Y esa experiencia es cómo acerca el estudiante a esos contenidos que seleccionó. Entonces, en nuestra página, que es pent.org.ar, hay una parte de publicaciones donde hay toda una selección de materiales didácticos que están construidos con esta lógica. Qué bueno, muy bien. Qué bueno. Ahora, el que habla de transmedia bien fuertemente es Scolari, ¿no? Sí. Es el referente, o por lo menos quien yo tengo asociado como el referente principal a nivel occidente o hispanohablante. Scolari ya empieza a hablar de otras formas que ya no es solo transmedia, sino ya habla de inmersión, realidad aumentada, digamos, algo ahí que sucede que va más allá de simplemente la interacción del usuario o del alumno. ¿Está en juego? ¿Te pudiste meter con ese tema? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo a Scolari lo conocí hablando de hipermediaciones, ¿no? Claro, Y de interfaces transmedia. Después exacto. habló de transmedia y ahora está hablando de inmersión. Claro, porque finalmente lo que en realidad empieza a cambiar es que ya no hay más una frontera entre lo físico y lo virtual. Todo empieza a tener una hibridación. Entonces, la idea de generar entornos inmersivos tiene que ver con esto de mezclar la experiencia más física y más emocional con entornos que te sugieren otra cosa, o sea, que te ponen en otro lugar que no es en el que vos estarías. Esto es muy incipiente, estamos empezando a trabajar. Nosotros en el equipo del Pente estamos desarrollando la primera experiencia ahora que se lanza en septiembre. Hay muy poco todavía hecho, pero el camino es por ese lado y para mí la gran revolución que tenemos que pensar es de formato, ¿sí? De formato de construcción de los espacios a recorrer y de cómo abordar los contenidos. Claro. Y ahí hay un campo súper interesante para trabajar. Lo que pasa es que otra vez no es posible que lo aborde un docente solo. Ahí hay que formar equipos en las instituciones de educación superior donde trabajemos con el docente, pero después, bueno, los desarrolladores, los diseñadores, el asesor didáctico, o sea, hay que acompañar esas transformaciones. O sea, la gestión del conocimiento cambia rotundamente. Claro, porque aparte ahí en realidad hay una cosa previa a todo esto que tiene que ver que cambió socialmente, históricamente, la forma de producción, circulación y legitimación del conocimiento. Claro. ¿Sí? Antes la universidad producía determinado saber y ese saber se consumía en otros lados. Hoy esa frontera no es así. Hoy se produce conocimiento en muchos sentidos y se legitima en muchas instituciones y no solo en la universidad. Entonces, vamos hacia un lugar que tiene que ver mucho más con equipos que diseñen experiencias, incluso de colaboración entre instituciones. O sea, hay que empezar a pensar en romper varias fronteras, ¿no? Paula Sibilia, que es una antropóloga brasilera, dice, bueno, redes o paredes, tenemos que tomar una decisión. Claro, claro. Qué interesante. Bueno, Valeria, te agradezco muchísimo el tiempo. No, a vos, por favor. Hasta luego.